En esta mañana, por esa oportunidad que nos das de acercarnos hasta ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, sabiendo que somos sumamente necesitados de tu palabra, que necesitamos tu consejo. Hoy nos declaramos incompetentes, Señor, porque no podemos avanzar solos. Te necesitamos a ti. Necesitamos que tú nos des la dirección, Señor. Necesitamos que nos permitas avanzar tomados de tu mano. No importando la situación y la circunstancia en la que hoy nos podemos encontrar, queremos caminar de tu mano y queremos ir, Señor, al cumplimiento del propósito que tú tienes. Si nosotros dejáramos la tierra o si tú vinieras, Señor, nosotros quisiéramos que tú nos encontraras dándote lo mejor de nosotros y dándote fruto siempre. Permite que podamos meternos de lleno en este tiempo, Señor, porque sabemos que es una clase que viene de tu corazón. Quita toda distracción, Señor. Líbranos de estar distraídos, de estar tal vez pensando en otras cosas cuando este tiempo lo hemos apartado para ti. Por favor, toma el control, entrónate en esta clase y que sea tu palabra dándonos la dirección que necesitamos. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues como les mencionaba hace un momento, la realidad es que siempre es un gusto poder estar acá con ustedes, poder iniciar nuestra clase. Y yo quiero que previo a que podamos empezar a tocar el tema, eh, se me pasó la clase anterior decirles que era importante que leyeran unos textos, pero no se preocupen, vamos con todo el tiempo para poderlo hacer. Es una historia que ustedes ya han leído. Es una historia que seguramente ustedes conocen, pero quiero que a lo mejor quiten de su mente, de sus pensamientos, el hecho de que ya la han leído anteriormente, porque muchas veces así podríamos ser nosotros, ¿no? Decir, ay, esa historia ya la conozco, ya conozco lo que dice esa historia. Entonces, más allá de conocer la historia, porque estoy seguro que la conocen, que ahorita la vayan leyendo versículo a versículo y vamos a dar unos minutos. Yo creo que es un capítulo de 58 versículos. Y bueno, no sé, ¿cómo quieren que la leamos? ¿Quieren que yo la lea y ustedes me van siguiendo? ¿O damos unos 7, 8 minutos para que la puedan leer ahí individualmente donde están? ¿Cómo prefieren? ¿Qué les gustaría más? Irlo leyendo, son 58 versículos. ¿Damos unos minutos y lo leen? ¿O la leo yo? Si ¿Los quieres, dos? unos minutos. ¿Sí? Les damos Sí. unos minutos. Vale, perfecto. Vamos a primer libro de Samuel. Democráticamente, Lalo decidió que les demos unos minutos. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Y por favor, tomen unos minutos. Vamos a dar 8 minutos, son las 10:17. A las 10:25 regresamos al punto donde ustedes hayan quedado. Traten de leer con mucha atención lo que dice, pero los 58 versículos que dice el capítulo 17 del primer libro de Samuel, ¿vale? Así que arranca el tiempo.
Listo, vamos ahí un poco terminando. Si no lo han acabado, no se preocupen, ya lo terminamos en casa, pero quiero pedirles opinión, si pueden levantar la mano, dos o tres, si alguien quiere compartir algo referente a lo que han podido leer y lo que Dios habló a sus vidas en este tiempo de lectura. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Sí, Senya o Lalo. Adelante. Yo, amigo Lalo. Por favor. Uh-huh. Sí, aquí lo que ahorita Dios me habló fue que muchas veces como fue, o puede ser uno hasta menospreciado de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Porque David era el más chico de todos los hermanos. Y recuerdo cuando Samuel le decía a Isaí que si eran todos sus hijos, porque Jehová no había asignado a ninguno por rey. Entonces me acordé, y versículos más adelante vuelvo a leer, donde Goliat menosprecia a David porque era joven y rubio, ¿no? Así como Claro. Luis Miguel, ¿qué me va a hacer? Entonces esto fue lo que Dios me dejó, ¿no? Muchas veces la gente igual te puede menospreciar, ya depende de ti cómo lo vayas a tomar, y sobre todo, ¿no? Como decía David, Dios estaba con él, y fue la mano de Dios quien mató a Goliat. Eso fue lo que me dejó ahorita bien sus versículos, por eso lo quería expresar. Excelente, súper bien, muy bien. Y hay una parte en la Biblia donde Pablo le deja escrito a Timoteo y le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Y puede ser juventud en el Evangelio y puede ser juventud en la edad. Imagínense que ustedes se hubieran conectado a la facultad y que un chavo de 15 años fuera el maestro, ¿no? Muchos de ustedes o de nosotros podríamos decir, ¿y ese chavito qué? ¿No? O sea, eso es como que lo primero que podríamos expresar. Es decir, yo conozco a ese hermano y ese hermano tiene como 6 meses en la iglesia. ¿A poco ya es maestro? ¿No? O sea, como que es algo muy común en el corazón de las personas de menospreciar a los demás. Pero por eso Dios dejó escrito muy claro, nadie tenga en poco tu juventud, en general, no solamente a nivel edad. Muy bien, excelente aportación, Lalo. ¿Alguien más quiere participar? Por favor, Daisy, adelante. Yo vi 2 puntos, un poquito no sé cómo se le pueda llamar a ese sentimiento de los hermanos, no sé si sean celos o no sé, cuando le dicen que, como, que ¿a qué viniste? Igual no sé si lo menospreciaban por ser el más chico o simplemente porque lo hacían menos porque era el que cuidaba las ovejas. Ese punto, no sé, le digo, no sé cómo llamarle a ese sentimiento que sienten los hermanos, ¿no? En contra, porque pues le llaman algo así de que fue por, como que de metiche, así. Sí, claro. Ese punto y el otro punto, el de la valentía de David, porque pues él no quiso irse vestido de soldado, él quiso ir como él era siempre. Entonces yo ahí en él veo valentía, porque fue a pesar de que era el más chico y a pesar de que, pues sí, lo hacían menos, él dijo, yo voy. Muy bien, eso excelente, veo. Excelente. Gracias, mi hermana Daisy, muy bien. Vamos después con mi hermana Angie, después con Debbie y mi hermano Charlie también al final. Por favor, adelante. Bueno, no es Angie, soy Moisés. Mi hermano Moy, por favor. Gracias. Yo entiendo varias cosas aquí, retomando el tema de la materia que es liderazgo. Veo muchas características de liderazgo en este pasaje con respecto a David. La primera es la paciencia. Recordemos que David fue ungido y tardó muchos años para ser rey de Israel. Y en este tiempo, David fue siervo, cuidó a las ovejas de su padre, servía, en un tiempo sirvió como músico en la corte de Saúl. Entonces, la paciencia de David. Lo segundo que veo es la humildad y saber reconocer sus limitantes y saber reconocer lo que él es y aceptar sus fortalezas y reconocer sus fortalezas.
De ahí de negarse a ponerse la armadura de Saúl, dice, yo nunca he practicado, yo no sé moverme con esto. Esto no, para mí no es útil. Yo soy más hábil de otra manera, yo puedo hacer frente de otra manera al enemigo. Y otra cualidad que veo en David es la confianza. Él sabía a quién obedecía y él sabía a quién servía, que era Dios. Es por eso que cuando se presenta ante Goliat le dice, tú vienes con lanza y con espada, pero yo vengo con el poder de Dios, por el poder de Jehová, que es el Dios de Israel, el Dios del ejército de Israel. Entonces yo creo que aquí David nos muestra muchas cualidades que el líder debe de tener, no solamente en el ámbito cristiano, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. David da una clara muestra de muchas de las cualidades del liderazgo con las que debemos de enfrentar los problemas, las crisis en los tiempos malos y también en los tiempos buenos. Entonces creo que eso es lo que me queda a mí en este mensaje. Muy bien, excelente, mi hermano Moisés, muchas gracias. Por ahí leí algunos puntos importantes que ahorita vamos a tocar con base al liderazgo. Excelente, muchas gracias. Vamos con Debbie y después mi hermano Charlie. Adelante, Debbie, por favor. Ajá, justo es lo que iba a decir, de que, pues, o sea, David iba como muy confiado, o sea, porque no decía que, o sea, como de yo te voy a vencer por mis propias fuerzas, o sea, siempre fue como de que recalcó que había Dios en Israel y pues, ajá, y que iba con la confianza de que iba respaldado por Dios. Muy bien, excelente, excelente. Ese es un punto fundamental que ahorita vamos a ver muy bien. Mi hermano Charlie. Sí, mencionan dos características muy importantes en los hermanos, ¿no? Que ellos tenían la soberbia y la malicia. Y las características en David, que él tenía la humildad y él se sentía capacitado al haber defendido a las ovejas, ¿no? Y bueno, ya más adelante en el pasaje, pues habla de que el respaldo de Dios era el que él lo llevaba a realizar cualquier situación, ¿no? Sí, muy bien, excelente. Tenía la virtud, ¿no? Como lo vimos ya antes, cuando Yetro le dice a Moisés que asignara hombres, había una virtud de poder ser un hombre de guerra. Pero, ¿cuál es el título que me dice del capítulo 16? ¿Cuál es el título del capítulo 16 ahí en sus Biblias? Samuel unge a David. Había una unción. Previo, David ya había sido ungido. Dios le dice, ve y mata a Goliat. No hay una instrucción de Dios. Pero si se dan cuenta, por medio de la unción, es que David ya tenía una conexión muy, muy, muy detallada con Dios. Él tomó una decisión y justo como decía David, como decía mi hermano Moisés, él tenía ya la dirección de parte de Dios y tenía confianza en él, en que iba a haber un respaldo. Pero hay un punto en el liderazgo muy, muy importante que sucede con Saúl. ¿Por qué Saúl no mató a Goliat? ¿Quién era el rey? Saúl. ¿Quién era el líder en ese momento? Saúl. ¿Cuántos días, alguien no sé si alcanzó a leer, cuántos días estuvo Goliat gritándole al pueblo? 40 días. 40 días. 40 días, exacto, 40 días. 40 días el líder, el rey, estuvo soportando que en su cara un paladín lo estuviera amenazando. Porque él tenía en sus pensamientos la concepción que a veces nosotros podemos tener en el liderazgo. Un liderazgo ya seco, en el que no tenemos creatividad. Por ejemplo, en la casa, ¿qué sucede? Llegas, te sientas, comes, vienes de trabajar y hola a todos, un beso, buenas noches, vemos la tele y a dormir, una rutina. ¿Por qué no llega y entonces se sienta a jugar? ¿Y por qué no llega y dice, oye, creo que hoy podríamos tener una cita como familia todos y sentarnos y hacemos palomitas y nos reunimos o vamos, salimos a caminar? Creatividad. Lo que le faltó a Saúl fue que él ya traía una tendencia de un liderazgo seco. Saúl se empezó a secar. Ya no había creatividad en él. Eso pasa mucho en el liderazgo. Cuando
las posiciones que Dios nos da nos han aburrido, cuando ya el matrimonio nos ha aburrido, cuando ya nuestra relación de padre hacia hijos o de hijo hacia padres, o en un ministerio, cuando ya nos ha aburrido, ya no somos creativos. Ya no venimos con las rosas, ya no venimos con los chocolates, ya no tenemos un date o una cita, le dicen por ahí date, los chavos o la gente le dice una cita con su pareja. Yo tengo una cita normalmente una vez a la semana con mi esposa. O cada 15 días tenemos un date, así le llamamos. ¿Para qué? Para que podamos refrescar nuestro matrimonio, para que podamos platicar, para que nos podamos sentar. Tenemos que ser creativos. Pero justo cuando se acaba la creatividad, es justo lo que pasa con Saúl. ¿Qué es lo que Saúl le quiere poner a David? Lo que él conocía, lo que él sabía que se utilizaba para ir a la guerra. ¿Qué le quería poner? Su armadura. Y le dice, a ver, ponte esta armadura. Y David le dice, yo no sé pelear con esto. Yo no sé pelear con esto. Yo no voy con lanza, ni espada, ni escudo, ni armadura. Yo no voy con esto. Sino yo voy en el nombre de Jehová, lo decían por allí. Pero David ya había sido ungido. Y David, justo en el momento que llega frente y dice, a ver, ¿quién es este brother? ¿Qué está amenazando? 40 días lleva amenazando a mi pueblo, a mi gente, a mi familia. Ah, pues se pone creativo, sabía hacerlo muy bien y lo termina ejecutando. De tal suerte, ¿qué pasa? Vean ahí después del 17, en el capítulo 18, en el versículo 6, ¿cómo se llama el título? ¿Qué dice el título del versículo 6? Saúl tiene celos de David. Por supuesto. ¿Por qué tuvo celos? Por supuesto, eso es lo que provoca el liderazgo seco, que empecemos a celar a los demás. Y vemos, y lo decía ahorita muy acertadamente Lalo, era un chavo de verdad súper jovencito y lo traían, pero lo barrían y pisoteaban con él, porque lo humillaban. Y David no le importaba, porque sabía el respaldo de quien tenía. Y David seguía avanzando. Eso pasa en el liderazgo, porque el que se seca empieza a criticar al que va revolucionado y a marchas forzadas y bien ungido y con el Espíritu Santo en su vida y dice, Señor, dame creatividad, dame más, porque eso dice la Biblia, que nosotros tenemos que ir como la luz de la aurora que va en ascendente. Ese fue el problema de Saúl, de sentarse a leer la Biblia, lo estoy diciendo alegóricamente, siempre con, pues ya sé lo que pasa. Por eso yo al principio les decía, lean este texto con otro, o sea, quitando sus propias concepciones que ya tiene de, pues Saúl mata a Goliat, David mata a Goliat porque Saúl pues no lo quería matar, le tenía miedo y entonces Saúl estaba endemoniado. Eso ya lo conocen. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más en el profundo de lo que Dios dejó escrito? Cuando se acaba la creatividad en el liderazgo, es justo cuando nos empezamos a secar, nos empieza a aburrir el ministerio, ya no queremos hacerlo, ya decimos, ya nos empieza a pesar, tenemos que ir a la iglesia, y hoy tenemos que dar clases, y no sé qué. Tenemos que tener creatividad, obviamente creatividad de parte de Dios. Tenemos que meternos con Dios, y decirle a Dios, permíteme hacer algo diferente con estructura. Esto nunca va a cambiar, esto siempre va a ser nuestra estructura, pero permíteme hacer algo diferente, algo que de verdad tenga un impacto en tu corazón, algo que venga desde tu corazón. Dios le dijo, hoy en día nos seguimos reuniendo en un tabernáculo, no. Dios le instituyó un tabernáculo al pueblo de Israel y después vino un templo. Y después del templo nosotros somos quien guarda el Espíritu Santo en nuestras vidas. Saúl estaba seco. Pierdes el objetivo. Ya cuando empiezas a ver lo que el otro está haciendo, pierdes el objetivo y entonces empiezas a ver lo que el otro está haciendo. Todo el tiempo que restó de reinado de Saúl, se la pasó observando lo que David estaba haciendo. Era su fan número uno. Yo creo que se convirtió en su fan número uno. O sea, yo creo que decían David y Saúl podía explicarles dónde estaba, cómo se vestía, todo. Era el fan número uno Saúl de David.
¿Por qué? Porque perdió su objetivo. En las carreras de caballos, yo he visto que hay caballos que les ponen como unas cositas aquí, ¿no? No sé mucho, pero yo he visto que les ponen como unas cositas en los ojos, justo para que no haya una distracción, porque los caballos son muy nerviosos. Entonces, si los caballos voltean hacia las personas, hacia los demás caballos, se pueden distraer. A veces nosotros deberíamos estar así, viendo justo derecho hacia el objetivo y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero pareciera que Dios nos llama para estar volteando a ver lo que están haciendo los demás. Es importante, es importantísimo, pero es sumamente, sumamente necesario que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos ha dado. Y en lo que Dios nos ha dado, agotemos todo para hacerlo de la mejor forma para Dios. Por eso es importante tener buenos líderes en el reino. ¿Por qué? Porque el liderazgo se puede secar. El liderazgo de Saúl se secó. Por eso es necesario que tengamos buenos líderes, que nos comportemos y que nos veamos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Nosotros, como ya lo hemos mencionado antes, en el liderazgo, somos personas que influyen y la única forma de influir hacia los demás es con nuestra propia vida. Es la gracia que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos gracia y le podemos pedir a Dios, danos gracia delante de las personas, dame gracia delante de mi pueblo, delante de mi gente, con mi forma de vivir, que las personas puedan ser impactadas. Siempre el ejemplo que nosotros demos, eso siempre nos va a llevar, siempre nos va a llevar a influir a las personas. Que las personas no sigan a Dios, porque nosotros así les metemos la Biblia, pero a cirugía. Así, se le tiene que, los abrimos y les metemos la Biblia. Órale, te meto la Biblia. No, sino que nosotros seamos de influencia para ellos. Ese es exactamente el liderazgo que marcó Jesús. Jesús influía en los hombres. Por ejemplo, Abraham, el caso de Abraham, cuando no se encontraba ni se hallaba ningún justo, ustedes lo pueden ver en el Génesis, que no había ni un solo justo, Dios, por medio de la vida de Abraham, trae una libertad a sus parientes. Una se queda en el camino por desobediencia, pero nosotros con nuestra vida podemos tocar el corazón de Dios. Es muy distinto cuando nosotros, cuando Dios tiene misericordia y cuando Dios tiene o nos da su favor, porque el favor es provocado por la vida del hombre. La misericordia es algo que Dios tiene para todos. La misericordia se extiende hacia todos nosotros, incircuncisos, circuncisos, cristianos, no cristianos. La misericordia aplica para todos, porque dice su palabra, de tal manera amó al mundo, y ahí introduce la misericordia. Pero el favor se provoca con la vida individual de cada uno de nosotros. El liderazgo siempre va a ser una influencia hacia los demás. Ahí en primer carta a los Corintios, quiero que me acompañen. Primer carta a los Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, muy un poquito rápido, del 23 al 33. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Solo voy a puntualizar en ese y avanzamos hacia el otro versículo. Todo me es lícito, todo nos es permitido. En el Edén, desde el principio, Dios les dijo, aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero comer de este árbol va a traer una consecuencia. Allá ustedes, estoy parafraseando, no dice eso la Biblia, estoy parafraseando. Allá ustedes, si comen del fruto de ese árbol, todo me va a ser lícito. Y nosotros podríamos voltear hacia otros lados y decir, es que ¿por qué ellos hacen eso y les va bien? ¿Por qué los otros? Y siempre estar, ok, para ellos aplica exactamente lo mismo. Pero todo eso que podrían estar haciendo no los va a edificar. Ellos, si quieren que lo hagan, nosotros no. Yo no. Es algo con el que nos podemos conducir siempre. Como jóvenes, decir, oye, pero ¿por qué ellos iban a fiestas? ¿Por qué ellos sí hacen esto? Son ellos. Para mí eso no aplica. Para mí, a mí personalmente, eso no me conviene. Eso no aplica a mis intereses.
Tener una novia o un novio fuera de tiempo, una novia o un novio que es un yugo desigual, eso a mí no me conviene. Para los intereses de Dios hacia mi vida y para mis intereses, eso no conviene. Y si nosotros acotamos un poco lo que dice el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Ustedes pueden leer en el medio, entre el 23 y el 33, todo lo que hice, pero resume en el capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hay una correlación entre todo me es lícito y ser imitadores de Jesús, porque Jesús vivió en la carne. Para él aplicaba lo mismo. Siendo Dios, en su carne aplicaba lo mismo. Pero él prefirió ser obediente al Padre. Por eso dice, las cosas que yo digo no es porque yo se las diga, sino es porque el Padre me las ha dicho que yo se las diga a ustedes. Y él caminaba y se conducía completamente de esa forma. No podemos ser una piedra de tropiezo nosotros. Si ustedes van a Mateo 18, 6, 9, dice que es mejor colgarnos una piedra de molino de asno en el cuello y echarnos al mar antes de ser una piedra de tropiezo, porque el líder también puede ser una piedra de tropiezo hacia las demás personas. Una de las cosas en el liderazgo que puede suceder es que nos da miedo. Vemos a alguien muy fuerte, así que viene, pero empujando durísimo, y decimos, no, tranquilo, después, no te preocupes. Y nosotros frenamos a la gente. Eso es piedra de tropiezo. Es mejor que nosotros seamos una plataforma para impulsar a otros. Es algo que yo constantemente le pido a Dios en mi vida. Permíteme ser una plataforma para impulsar a otros, para que otros vayan más allá, para que otros logren cosas más interesantes de lo que me has permitido. ¿Por qué? Porque eso es parte del reino. El reino no se va a detener. Y en algún momento, si nosotros no funcionamos como una plataforma, Dios nos va a quitar. Y nos va a pasar exactamente lo mismo de Saúl, porque desvías tu mirada a estar viendo lo que el otro está haciendo y no te concentras en lo que Dios quiere para tu vida. Dice la palabra de Dios ahí en primer carta a Timoteo, por favor vayan a primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Punto importante. Sé ejemplo. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo en el evangelio que tengas, sé ejemplo. Que la gente diga, ay, no inventes, por ver su vida, me da hambre de hacer esto. De ver su vida me da hambre de meterme mucho más con Dios. De ver su vida me da hambre. Tengo una necesidad de buscar más a Dios, de ver la vida de esa persona. Por eso le dice, sé ejemplo de los creyentes como en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Conducta, amor, espíritu, palabra me salté, fe y pureza. Y vamos ahí a carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primer carta a Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. Capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Qué fuerte lo que dice, recibiendo la palabra en tribulación. Nosotros somos ejemplo en tribulación, porque en ese momento es cuando la gente se ministra tanto por la vida de un hombre, por la obra de Jesús en la vida de un hombre o de una mujer. Dice, no te pases, estás viviendo todo esto y te veo de una forma diferente a como yo podría estar. Y eso es algo que solo Dios nos puede dar. Eso es algo que solo Dios nos puede entregar a nosotros. Por eso dice que nosotros somos luz y la luz no puede ser escondida bajo de un almud, sino que la luz es mostrada por medio de sus obras. No es como que nos paremos y ya alumbramos la oscuridad, no, sino con las obras que nosotros hacemos por medio de lo que nos habilita el Espíritu Santo, entonces es que nosotros alumbramos. Muy bien, ustedes lo pueden corroborar allí en los Evangelios de Mateo, Corintios 11:1. Ya para ir finalizando, primer carta a los Corintios 11:1, regresamos lo que decíamos hace un momento, ¿no? Sed imitadores de Cristo, sed imitadores, de mí, como yo soy imitador de Cristo. La realidad es que son palabras muy fuertes que escribe el apóstol Pablo
a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí. La realidad es que es un techo muy alto, muy, muy, muy alto. Y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. No importa lo que de verdad que una de las cosas que no nos importa es lo que la gente pueda decir, pero eso no es un pretexto. Muchas personas dicen, no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia a ver al pastor o al ministro o al servidor, ve a buscar a Dios. Es una realidad, pero eso no le quita peso ni al pastor, ni al ministro, ni al servidor, porque el pastor, el ministro y el servidor deben de conducirse tal cual lo hemos leído. Y muchos pastores se justifican en ese sentido, o muchas personas nos justificamos. Bueno, es que soy hombre, es que soy... Nosotros tenemos, ya como ministros de Dios, como hijos de Dios, nosotros tendríamos que ir a buscar un techo más alto como nos lo deja Pablo. Y solo para finalizar, hay personas que no tienen un control en el liderazgo de su temperamento o su carácter. Y no sé si ustedes han escuchado que dicen de personas, es que tiene un carácter muy fuerte. La realidad es que las personas con lo que conocemos de carácter fuerte es un concepto erróneo. Porque la Biblia ahorita lo vamos a ver lo que dice. Las personas que se enojan muy fácilmente, y no estoy diciendo que no nos podemos enojar, sino que las personas que explotan a esos niveles de descontrolarse completamente, tienen una gran debilidad y una gran necesidad de Dios. No es un carácter fuerte, sino es un carácter débil. Literalmente es un carácter débil, porque la Biblia dice lo siguiente. Quiero que me acompañen ahí, por favor, a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Perdón, hermano, ¿me puede dar la cita otra vez, por favor? Sí, perdónenme, la cita está mal. Denme un segundo, nada más denme un segundo para corroborarla, la traigo aquí en mi celular. No, está bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, perdón, no es 17, 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Nos ha dado poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos esa capacidad. ¿Qué pasa en el liderazgo? ¿Por qué menciono esto? Porque las personas que están al frente de un grupo, de una familia, somos observadas constantemente. Y la gente siempre va a señalar y va a decir, oye, estás haciendo esto. Nos vamos a equivocar y no se carguen, nos vamos a equivocar. Pero ahí lo dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio ante el carácter que podemos tener. Si alguno de nosotros dice, es que yo sí soy de mecha corta, esto lo podemos llevar a Dios. Y decirle, cambia esta área en mi vida, transforma esta parte en mí, porque solo tocan algo que no me gusta y enseguida estoy encendido. Entonces, por eso es importante seguimos en el tema de la importancia de tener buenos líderes en el reino, porque nosotros somos testimonio de lo que leemos, de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos y compartimos. Y a través de nosotros, Dios puede hacer la obra en una persona. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase. También le doy gracias a Dios por sus vidas. Sigan avanzando. Y bueno, para que se conecten también a su siguiente clase. Acompáñenme a orar. Te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu infinito amor, mi Dios. Gracias porque nos enseñas. Porque siempre, Señor, hay algo que aprender de ti. Siempre hay una forma correcta de aprender. Tanto le mencionaste a los fariseos. Es que ustedes piensan eso. Cuando ellos se conducían tan cuadrados, diciendo que los discípulos no se lavaban las manos para comer, cuando tú, Señor, estabas viendo el corazón. Siempre, Señor, la diferencia será el corazón. Permítenos tener un corazón creativo, un corazón entregado a ti, Señor, un corazón que te agrade y que nosotros siempre, siempre busquemos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregamos esta clase, este tiempo, mi Dios, y te pedimos
Que tú nos des la dirección, Señor, que nosotros necesitamos. Bendice la vida de mis hermanos, guárdalos, acompáñalos, guíalos, y que esta palabra quede sellada en nuestros corazones, siempre para dar lo mejor de nosotros a ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Chau, chau. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Bye. Bendiciones, bye. Igualmente, que Dios los No. guarde. Gracias, bye. Amor, se escuchó que dije Chayito.